este episodio en un lugar muy especial. Estamos en el restaurante Don Pimiento y también tenemos un invitado de lujo. Desde finanzas descentralizadas a temas de innovación y hacer consultorías en las más grandes empresas, tenemos a Eduardo Noroña. Bienvenido al podcast 3S. Muchas gracias. Coméntanos, de seguro hay gente que aún no te conoce, coméntanos más sobre quién es Eduardo Noroña. Bueno, primero que todo, quiero agradecerte, hermano, por invitarme a este podcast. De seguro, pues, va a ayudar a muchos jóvenes emprendedores, a muchos empresarios también, a muchas personas que están enfocados en la parte de desarrollo social y proyectos sociales, ¿no? Es interesante. Bueno, mi nombre es Arturo Eduardo Noroña Salas. Yo soy embajador de Motiv actualmente. De hecho, acabo de llegar a Perú hace 2 meses. He estado yendo por algunos países viendo temas de finanzas descentralizadas, que es algo que está causando un gran impacto el día de hoy, ¿no? De hecho, me sorprende ver cómo, por ejemplo, hoy en día en el Cusco se están aceptando pagos con Bitcoin. Y esto yo lo acabo de ver pues hace unos 5 años atrás en El Salvador, donde tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto impulsado por el gobierno y ver de cerca el desarrollo de Chivo Wallet, ¿no? De hecho, te cuento un poco más. Coméntanos cómo fue el proyecto de Chivo Wallet. Claro, de hecho te cuento. Mira, Chivo en El Salvador significa amigo, ¿correcto? Y bueno, se desarrolla el Chivo Wallet, que es una cartera digital que me causó totalmente interés, porque cómo se busca a través de ello generar la inclusión social. Inclusión social. ¿Correcto? Entonces, es interesante porque ¿qué pasaba antes de que en El Salvador se pueda usar el Bitcoin como moneda oficial? Existía pues el dólar como moneda oficial. Entonces, claro, imagínate, hermano, que para que las personas puedan aperturar una cuenta bancaria tenían que tener aproximadamente $50. Y esto no generaba inclusión, porque la población aproximada de 6 millones, claro, no todos contaban con ello. Entonces, es donde se decide usar el Bitcoin, ¿no? De hecho, pues el Bitcoin representa, desde mi punto de vista, libertad, representa inclusión financiera, y hoy en día, pues en El Salvador, uno va y se puede hacer compras tan pequeñas como compra de patrimonios, te cuento. Claro que sí. Entonces, esto es interesante porque no simplemente es que el gobierno diga, ¿sabes qué? Vamos a hacer el cambio de moneda al adoptar el Bitcoin, sino también es transmitir educación. Yo te pregunto, ¿cómo crees que se puede brindar educación a edades de más de 18 años, 25, 30, 40, hasta 60 años a más? El tema sería desarrollar talleres interactivos segmentando cada edad, o cómo lo han hecho ustedes en ese proyecto. Sí, de hecho en esa oportunidad pude trabajar de cerca y ver el segmento por edades, ¿correcto? Esto es interesante porque se pudo hacer un trabajo enfocado a los jóvenes que ya podrían aperturar cuentas bancarias, a los adultos mayores, y hoy en día tú vas a El Salvador y puedes ver a una señora de 60 años tranquilamente pues entrando a su aplicativo y haciendo un pago con Bitcoin, ¿no? Entonces eso es interesante porque ahora que estoy en Perú, de hecho como embajador de Motiv, conversé con el director. De hecho el director es Valentín, es un rumano que radica hace 18 años en Perú y es totalmente pues una persona que comparto los valores, ¿sabes? No simplemente por el hecho de pues ayudar a los demás, sino también por el ser el líder de una ONG, de Motiv. Entonces, justo nos encontramos hace como 3 días. Exacto. Para el evento que fui invitado a ser speaker, del cual te felicito porque fue un evento con mucha acogida. Realmente felicito el trabajo que puedas no simplemente ayudar a la parte de organizar un evento, sino también a impulsar ello. Y yo te veo como un líder, hermano, de verdad. Eso es muy interesante. Se puede reconocer que estás persuadiendo a los jóvenes, a los empresarios, a que puedan realizar y participar sobre estos conocimientos, ¿no? De hecho, le invito a tus amigos, a todos los que están, toda la comunidad, de que puedan enterarse en este video qué es Motiv, ¿no? Claro que sí, adelante. Bueno, les cuento, Motiv es una ONG, somos una ONG internacional
que nos encargamos de brindar ayuda social a las poblaciones más vulnerables. Ayuda social. Correcto. Pero también nos encargamos de la educación. Otro aspecto muy importante. Exactamente. Y dentro de la educación, nosotros nos impulsamos en base al Bitcoin. ¿Correcto? Okay. De hecho, en los últimos años he venido viendo temas de finanzas descentralizadas, de Web3, pero particularmente viendo los temas del Bitcoin y la sensibilización que tienen las comunidades, ¿no?, de diferentes países hoy en día. Claro. Entonces, con Motiv, nosotros buscamos enseñar, ayudar a las poblaciones más vulnerables. De hecho, te cuento, ¿no? Nosotros estamos en diferentes partes del Perú. Estamos en Huanchaco, Trujillo, estamos en Cusco, estamos en Iquitos, estamos en Lima. Y para mí es muy gratificante poder venir como embajador de Motiv, participar de una palestra, de una charla en diferentes eventos. De hecho, hemos tenido 3 eventos. Ayer estuvimos en el evento de Café con Bitcoin. Café con Bitcoin, claro. Claro, sí, para empresarios. Entonces, lo que nosotros hoy en día buscamos es, primero que todo, ayudar a la población, ¿correcto? Nosotros somos una ONG sin fines de lucro, donde nos movemos primeramente a base del pilar de la pasión por ayudar a los demás. Ayudar a los demás. Sí, nosotros manejamos 3 pilares, hermano. El pilar físico, el pilar educativo y el pilar espiritual. Espiritual. Correcto. Coméntanos más sobre esos pilares que maneja Motiv. De hecho, mira, referente al pilar físico, nosotros pues nos encargamos de llevar productos que puedan servir a las personas, alimentación, ¿correcto? Por ejemplo, ¿no?, he tenido la oportunidad de ver comunidades de niños que no tienen zapatos. Imagínate, como algo tan básico para poder movilizarse, poder ir a los colegios o realizar sus actividades del día a día. Entonces, muchas personas que se han civilizado con estas realidades que hoy en día existen en el Perú, se comunican y quieren ser donantes, claro, ¿correcto? Sí. De zapatos. Tenemos el caso, por ejemplo, de un amigo que hace zapatos, que le contamos la historia, sensibilizó, dijo, yo voy a fabricar estos zapatos y voy a aceptar pagos con Bitcoin. Bien. Entonces, imagínate, estamos conectando una persona que hace los zapatos, que ayuda a una comunidad, Y el Bitcoin. y el Bitcoin permite que esto se pueda desarrollar. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, otro punto que también nosotros, como te había mencionado, puede ser el pilar educativo. Nosotros brindamos talleres también. Particularmente nos estamos enfocando en la parte de finanzas descentralizadas, enseñándoles a que puedan aprender un poco más sobre el Bitcoin, ¿no? Claro, de hecho, eso traigo al punto de que hablamos de Bitcoin y he escuchado en diferentes países, diferentes ciudades que he estado, que he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de poder culturizarme y aprender este conocimiento de estafas, pirámides, Sí. y todo ello. Pero siempre le digo a toda la comunidad, Bitcoin no es una estafa. De hecho, el problema es las malas personas que hicieron uso de. ¿Y por qué pasa esto también? Por falta de educación. Falta de educación, falta de conocimiento en este caso. Exactamente. Entonces, el otro pilar que nosotros vemos es la parte emocional y psicológica. Espiritual, como lo comentaste. Espiritual, exactamente. Entonces, nosotros hacemos un acompañamiento espiritual, porque no simplemente es llegar a una comunidad, apoyar, sino también ver qué es lo que pasa después de. O a veces, muchas veces podemos hablar de Bitcoin, pero los problemas no son ellos, los problemas son otros. Son otros, sí. Exactamente. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Aparte, también es interesante mencionarles, ¿no?, que hoy en día justamente estamos impulsando el que podamos entrar a diferentes universidades a hablar temas de finanzas descentralizadas. ¿Qué son las finanzas descentralizadas, no? Claro, coméntanos. Esto es interesante. De hecho, te cuento que las finanzas descentralizadas son más conocidas como DeFi. Claro. Hoy en día son temas que se ven enfocados a monedas digitales que no son supervisadas ni por los gobiernos ni por los bancos. No son supervisadas. Exactamente. Ok. Entonces, de hecho, el Bitcoin, te brindo un poco más de información para tu comunidad también, Claro que nace en el 2018, ¿no? Por un seudónimo de una persona, un grupo de personas llamado Satoshi Nakamoto. Claro que Hoy en sí. día pues no se sabe dónde fue original, ¿no? Y es interesante porque, te cuento, de hecho, he visto que se celebró aquí en el Cusco también el Pizza Day.
Pizza Day. Claro. Sí, ¿Tú sabes sí, cómo sí. inicia Pizza Day? Es que la primera compra que se hizo con Bitcoin se compró pizzas. Correcto. Algo así me estaban comentando también Sí, ese sí. día. De hecho, te cuento. Esto pasó en el 2010 aproximadamente. El 22 de mayo, un usuario escribe en un foro: deseo realizar una compra de 2 pizzas con Bitcoin. Entonces otro usuario le responde en el foro: yo te vendo las 2 pizzas. Y va, realmente compra las pizzas, le entrega y en cambio recibe 10.000 bitcoins. 10.000. Imagínate, que era aproximadamente un valor total de $40. Claro. Las 2 pizzas. De hecho, hoy en día tú te vas a los Estados Unidos, esto fue la compra que se realizó en Papa John's, y lo visualizas, ¿no? Entonces, Claro. es interesante porque esto marcó una celebración en cada comunidad bitcoiner del mundo. Claro. Entonces, por eso es que todos los 22 de mayo se celebra el Pizza Day, ¿no? Qué interesante, ¿no? Cómo fue un hito esa primera compra, esa primera transacción, como le dicen en estos momentos. Qué interesante. Y el tema de finanzas descentralizadas es muy grande. Y hablabas que el segundo pilar importante de lo que hace Motif es educación. Y este podcast y la comunidad que está creciendo día a día está interesadísima en educarse y aprender sobre tu trayectoria. Y la primera pregunta que vamos a ver en este podcast es: ¿cuál dirías que fue la habilidad más importante que desarrollaste primero y cómo te ayudó a abrirte camino? Bueno, vamos a ir a las épocas de antaño, Claro, ¿correcto? De hecho, de profesión, yo soy administrador de empresas. Administrador de empresas. Sí, yo soy de la Pacífico, tuve la oportunidad y agradezco a Dios por haber recibido educación. Luego hice una maestría en finanzas corporativas. Finanzas corporativas. En la PUC de Río de Janeiro, donde yo viví muchos años de mi vida en Brasil, ¿correcto? Y bueno, respondiendo a lo que me dices, ¿qué es lo que me impulsó al desarrollo de las habilidades blandas? Claro. Considero que tiene que haber un rol muy importante en la personalidad. Coméntame más sobre la personalidad. De hecho, bueno, desde muy niño siempre he estado como que en las clases respondiendo, interactuando. Otro punto que considero que me dio fue la práctica de artes marciales. ¿Artes marciales? Sí, yo practiqué artes marciales. ¿Qué tipo de artes marciales practicaste? Bueno, yo practiqué Kung Fu. Kung Fu. Correcto, desde muy niño. Lo practiqué en la sociedad Chunsan. De hecho, mi Sifu fue Jorge Cáceres, una persona muy reconocida. Y también practiqué capoeira, te cuento. Capoeira. Entonces, allá en Río. Sí, también lo practiqué en Brasil. Entonces te cuento que todo arte marcial genera una disciplina. Disciplina. Correcto. Pero también te genera seguridad. Seguridad. Sí. ¿Cómo se cultiva la seguridad a través de esas artes marciales? Bueno, digamos que cuando tú vas a aprender un arte marcial o una defensa personal, claro, te genera que tú puedas no simplemente defenderte en una situación de peligro, ¿no? Y puedas pensar más rápido. De hecho, te cuento que lo veo como que todas las personas tenemos temores, pero cuando tú practicas un arte marcial, ese tiempo de temor es menos. Se hace más pequeño Claro, cada vez más. exactamente. Okay. Y segundos, ¿me entiendes? Entonces tú reaccionas a diferentes situaciones. Igual, cuando tú hablas en público por primeras veces, me acuerdo que en los colegios nos tocaba exponer, sí, y te decían, por ejemplo, al frente, y tú, por más que hayas estudiado toda una noche anterior, sí, esa sensación. Correcto, pero cuando tú tienes seguridad, expones al público, a tu comunidad, en los proyectos que tú estás realizando. Claro que sí. Entonces, otro punto que también ha sido interesante en mi vida, considero que marcó, fue que trabajé más de 9 años aproximadamente para McKinsey. ¿Para McKinsey? Sí, es la consultora importante. Sí, es una consultora norteamericana, McKinsey. Tuve la oportunidad de trabajar en diferentes países. De hecho, estuve en Perú trabajando, estuve en México, estuve trabajando en Dubái, en la India, me fui a El Salvador también, en Brasil, claro, mucho tiempo. Entonces, me ayudó a poder conocer otros líderes. Claro. ¿Correcto? Y en el proceso de desarrollo vas conociendo personas que están formadas no simplemente en los aspectos profesionales, sino también de soft skills. Claro, esas habilidades blandas. Habilidades blandas. Entonces, uno va aprendiendo. De hecho, tengo una anécdota. Coméntanos. Te cuento que cuando me fui a hacer la maestría,
en la PUC de Río de Janeiro. Claro. Esta maestría compartida con alumnos de diferentes partes del mundo. Del mundo. ¿Correcto? Y tenía amigos de Perú, tenía amigos de Bolivia, de Europa. Y tú sabes que los casos de maestría tú llevas casos, ¿no? Claro, casuísticas, desarrollo de casos. No es como en la universidad que pasas un examen Sí, y si apruebas o no apruebas. Entonces muchos casos de ellos eran resueltos en su momento cuando compartía con amigos que venían de la UNI, que es una universidad peruana. Claro, importantísimo. Correcto, la Universidad Nacional de Ingeniería, que eran muy buenos resolviendo casos y modelos económicos. Incluso puedo comentar con total sinceridad que eran mejores que yo. Claro. ¿Me entiendes? Pero eran muy tímidos. Esa timidez. ¿Correcto? Entonces, al momento de poder exponer, generalmente quien realizaba estas exposiciones era mi persona. Ok, claro. Entonces, imagínate, claro, también participaba en los desarrollos de los casos, pero al fin y al cabo, esto causaba un impacto y se quedaba en la mente de los profesores. Claro, porque a quien veían exponiendo toda la casuística elaborada por todo el equipo, eran a ti. Exacto. Okay. Entonces, de hecho, tuve la oportunidad en su momento trabajar con un director financiero del Club Flamengo de Río de Janeiro, Brasil. Y es porque él había sido un amigo mío, luego también había sido un profesor en la maestría y siempre estaba constantemente pues participando, exponiendo y esto queda, ¿no? Esto queda en la mente. Se queda marcado en la mente. ¿no? Siempre vi ahí un crespito que me ponía, ¿no? Claro. Más que todo. Entonces eso me fue ayudando y creo que es muy importante el desarrollo de las habilidades blandas desde muy pequeños. Claro que sí, mira, y a trabajar con alguien de un club flamenco importante de Brasil como Flamengo, como nos comentabas. Correcto. Importantísimo las habilidades blandas, querida comunidad. Y en un sector tan técnico como el DeFi e innovación, ¿cómo has trabajado tu fortaleza mental para mantenerte enfocado y resiliente ante fracasos, incertidumbres o críticas, que es muy común en este mundo, que de ahí falta la educación, como nos comentabas? Correcto. Bueno, te cuento que para generalizar los puntos de mantenerme enfocado, en la actualidad medito. Meditación. Sí. A mí me funciona. Ya. No significa que a toda la comunidad le funcione, pero te cuento una experiencia personal. Coméntanos. ¿Correcto? Medito, me gusta practicar siempre deportes que me permitan constantemente estar conectado entre mi cuerpo y la parte deportiva. Claro que sí. ¿Correcto? Considero que eso es muy interesante también. Pero ya yéndonos a un tema más técnico, profesional, como el DeFi, las finanzas descentralizadas. Exacto. De hecho, te cuento que el Bitcoin pues, se lanza en el 2008, ¿correcto? Sí. Entonces, aproximadamente, pues, mira, el 2008 al 2025, ¿cuántos años han pasado? Sí. Y a pesar de que el Bitcoin está en Nasdaq, la bolsa de valores digitales, siempre cuando converso con nuevas personas, qué pirámide. Tienen un temor, Sí, siempre. claro. Qué estafa. Todo ello. Entonces, eso creo que si no estás preparado mentalmente, te puede afectar a no querer continuar con más de. Exacto. ¿Correcto? Pero como he tenido la oportunidad de vivenciar, de acompañar y estudiar también, de hecho ser parte de proyectos directos presentes en El Salvador. Chivo Wallet, nos comentaste. Exactamente. Sé que hoy en día es una realidad que llegó para quedarse, ¿correcto? Entonces creo que es muy interesante también leer y aprender sobre los temas, porque siempre comento, cuando tú tienes autoridad en un tema para hablar, tú tienes que compartir tu conocimiento. Claro que sí. Y es más, con las personas que suelen hacerte más críticas constructivas o no creer y les explicas y les resuelves las dudas, son las personas que más acaban confiando en ti. Claro, es los que tienen la mayor cantidad de dudas, pero tú las absuelves, como dijiste, se fidelizan, o sea, se educan y terminan aceptando, teniendo esa mayor apertura a ese tema, como es el Bitcoin en este caso. Claro, de hecho, por ejemplo, cuando vamos a diferentes comunidades con Motif, a poblaciones vulnerables, que muchas veces ni siquiera tienen celulares, imagínate, y tienen otros déficits de faltas, ¿no? Hablarle de Bitcoin es como, ¿de qué me estás hablando? ¿Por qué tendría que hacerte caso? Exacto. ¿Entiendes? Entonces,
yo creo que para poder estar preparado ante esas situaciones es mucho el tener paciencia, el saber comunicarse con las personas que tú has, ¿no? Saber hacerles entender el mensaje, porque también si es que tienes conocimiento y no sabes cómo transmitir tu mensaje, pues no existe una comunicación efectiva. Exacto. ¿Correcto? Entonces, yo creo que eso es interesante, pero también estudiar. Eso es muy importante, tener el conocimiento necesario para que tú puedas desarrollar, ya sea un taller. De hecho, existe un taller que se realizó en El Salvador que se llama Mi Primer Bitcoin, ¿correcto? De hecho, hoy en día existen pues también maestrías en temas de blockchain. ¿En qué consistía ese proyecto Mi Primer Bitcoin? Bueno, era el proyecto que impulsaba a juntar su primer Bitcoin las personas. Entonces, imagínate. De hecho, cuando se desarrolló el archivo wallet, para que la población se sensibilice, se brinda aproximadamente $30 a la referencia en fracciones de Bitcoin para que las poblaciones puedan sumarse a. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que lo principal es estar preparado, tener autoridad en los temas que uno va a participar, mucha paciencia y empatía. Creo que eso es interesante. Mucha paciencia, empatía y educarse, y leer mucho, como nos indicabas. Qué importante. Y hablabas sobre la comunicación efectiva, y la siguiente pregunta va hacia esto. ¿Cómo has aprendido a comunicarte claramente con tus equipos, socios, inversores de temas a veces que no te entienden, que son complejos a veces? Danos consejos prácticos a nuestra comunidad. Bueno, la comunicación efectiva. Vamos a comenzar hablando acerca de que todo en el mundo es ventas. Todo en el mundo es ventas. De hecho, para estar sentado aquí y poder compartir mis historias, mis vivencias y experiencias en tu querida comunidad, es porque algo viste en mí. Claro. ¿Correcto? Sí, en el evento ahí nos conocimos, sí. Sí. De hecho, muy aparte de generar una buena sinergia, yo creo mucho en las energías, algo tuve que venderte de mí, ¿correcto? Claro. Por ejemplo, en tu caso, me llamó la atención mucho tu liderazgo, como te comenté al inicio. Claro. La gran gestión que puedes tener para poder liderar equipos también. Y me imagino que algo te llamó la atención de lo que comenté. Entonces, creo que la comunicación efectiva se basa en poder tener empatía con las personas. Eso es una palabra importantísima. Pero si vemos más aún desde un aspecto profesional, te cuento que McKinsey, por ejemplo, al margen de tú ser un profesional que constantemente está supervisado cada 3 meses y todos tener un conocimiento en equilibrio, vamos a llamarle así, también nos enseñan a cómo generar ese engagement con la persona, cómo comunicarnos. Claro. De hecho, tengo una historia. Coméntanos las casuísticas. Claro. Aquí en la comunidad las ama. Te cuento que me fui a trabajar a Dubái por 2 años aproximadamente. Y en ese momento, cuando fui a representar a McKinsey para el desarrollo de un proyecto, literalmente pues estaba McKinsey y la Consulting Boston Group, que es la competencia directa. Claro que sí. Entonces, recuerdo que había un amigo de Latinoamérica también que estaba representando a esta empresa y bueno, mi persona. Y cuando él entró a tener la charla con la persona que tomaba la decisión si iba a contratar a la empresa que yo estaba representando o a la empresa de él, pues él entró y llevó una bebida fina, una bebida alcohólica fina. Ya, fina, Sí, y glamurosa. Exactamente. Entonces el segundo era yo. Entonces entré y yo literalmente compré un té. ¿Un té? ¿Un té? Sí. ¿Por qué compraste ese té? Porque te cuento que pues en Dubái, estoy hablando de los Emirates, son musulmanes. Ok, musulmanes. Los musulmanes no beben bebidas alcohólicas, pero sí tienen la cultura de poder compartir un té. Y de repente, como aquí en Perú o en Latinoamérica, oye amigo, vamos a de repente ir por unos drinks, compartir, conversar. Claro. No, allá es con un té. Entonces, esos pequeños detalles hizo que cuando entre a conversar con esta persona que tomaba decisiones, y de hecho era parte de la familia real, me diga desde el inicio, tú sí entiendes mi cultura. Me trajo una bebida alcohólica y de hecho no lo voy a tomar.
no es por mi religión. Bueno, toma, ¿no? Claro. Sí, exactamente. Entonces, me dijo, sirvámonos el té y contigo si quiero hacer negocios. Por pequeños detalles. Detalles tan... Sí. Exactamente. Entonces, eso es otra forma de comunicarse. Empatía. Y de tener empatía, ¿no? De hecho, pues, hacer negocios se genera en base a la confianza. Claro, y en base a la confianza y empatía, como bien dijiste, gran lección y gran travesía que nos cuentas que allá en Emiratos Árabes tuviste. Hablando de liderazgo de equipos, ¿cómo inspiras a que otros crean en una visión, especialmente cuando se trata de ideas innovadoras, en este caso como DeFi? Y coméntanos, Eduardo. Claro, hermano, te cuento que en los últimos años he estado no simplemente viendo temas de finanzas, también he visto temas de áreas comerciales, he visto temas de tecnología y por el tiempo que lleva en la empresa me ha tocado asumir con mucha responsabilidad cargos gerenciales, Sí, ¿correcto? Entonces, algo que me hace recordar la época de la universidad es el curso de gestión de personas. Gestión de personas. ¿Fue en maestría o en...? Eso lo vi en la universidad. En la universidad. Correcto. Es un curso que sigue en la carrera de administración, gestión de personas. ¿Y qué es lo que nosotros debemos entender? Y cuando nosotros, no podría decir jefes, sino somos líderes, porque nosotros primero tenemos que dar el ejemplo. Claro. ¿Ok? Segundo, tenemos que entender que nosotros no estamos trabajando con máquinas. Nosotros trabajamos con personas. ¿Correcto? Y cada persona es un mundo diferente. Una cosa es que yo le diga, nosotros tenemos un horario de 9 a 6, pero yo no sé qué pasó, si durmió bien, si de repente tuvo problemas familiares, algún tema de conflicto, y eso puede también causar repercusión en la parte profesional. Entonces, si yo dejo de lado esos puntos, no estoy teniendo empatía con mi equipo. ¿Entiendes? Creo también que es muy importante poder fraternizar con tu equipo. De hecho, existen empresas que funcionan de forma vertical y de forma horizontal. ¿Entiendes? Pero creo que es muy interesante también poder tener la oportunidad desde que la persona que aún está entrando a una empresa pueda comunicarse con una alta gerencia. Porque esto también genera críticas constructivas. Y son muy buenas las críticas constructivas, nos ayudan a mejorar. Porque también nosotros los seres humanos tenemos puntos ciegos. Claro. ¿Correcto? Entonces, trabajar con un equipo es entender a tu equipo. Y cuando lo ves más aún, cuando trabajas con personas de diferentes países. De hecho, te contaba, me decías hoy en la tarde, porque has viajado bastante. Y te decía que cuando estaba en la universidad, comencé haciendo proyectos sociales en Ayasec, ¿correcto? Coméntanos qué es Ayasec para los que no conozcan nuestra comunidad. Bueno, Ayasec es una ONG internacional que permite realizar intercambios profesionales y intercambios universitarios. Vas a diferentes países en función a tu profesión, te juntas con diferentes trainees, haces proyectos sociales y en 2 meses no permites generar un lazo de la amistad para siempre, pero sí creas una sinergia, como ahora, por ejemplo, llegué al evento, participé, estamos compartiendo los últimos días, de hecho, y sabes que pues donde me encuentre, en cualquier parte del mundo, eres bienvenido. Muchas gracias, Eduardo. ¿Correcto? Entonces, el poder entender a diferentes culturas también es importante, porque imagínate pues liderar equipo de personas de países distintos, con religiones distintas, con desarrollos de geografías distintas, ¿correcto? Entonces, creo que todo lo importante es ser empático. Y conocer a tu equipo, y una palabra que rescato es fraternización. Fraternización. Sí, comentaba sobre la fraternización. ¿Cómo en esas distintas empresas grandes que me has comentado, cómo se generan estos espacios donde el que recién inicia en la compañía tiene espacio para poder comunicarse con el CEO o la alta gerencia? Bueno, como te comentaba, existen compañías que son verticales, en jerarquía y horizontales, ¿correcto? En la empresa que he estado trabajando durante muchos años,
había una comunicación muy directa, ¿correcto? Teníamos esa facilidad. Pero cuando pasas a tomar responsabilidades gerenciales y de líder, tú puedes implantar tus políticas. Y una de las que yo implantaba era el poder reunirnos a comer juntos, el tener un espacio para compartir con mi equipo, almorzar, conocer sus vivencias, conocer sus problemas, si es que puedo ayudarlos, ayudarlos, y también ellos a mí. Claro. ¿Entiendes? Porque no simplemente es que se crea una relación profesional, sino también es una convivencia. Y es importante tener un buen ambiente laboral. Claro. ¿Correcto? Entonces, yo rescato ello, los llamaba para hacer prácticas deportivas. ¿Correcto? Los llamaba también para que podamos compartir en realizar torneos. Torneos deportivos. Exactamente. Y una historia o algo que siempre hacía era comentarles siempre unas pastillas o historias. ¿Okay? Pastillas o historias. Yo les llamo pastillas o historias. El inicio de cada semana. Y que cada uno comparta también. Entonces esto generaba fraternización, generaba que podamos tener un equipo más sólido, el reconocer el trabajo de uno de los miembros del equipo es importante. No simplemente el reconocimiento se basa en aumentos, te cuento. El reconocimiento también se basa en, oye hermano, de verdad lo hiciste muy bien, eres un ejemplo para mí. Imagínate una persona que siente eso que un líder le comenta a ello. Es bueno reconocer esos aspectos. Entonces eso es importante. Sí, las cosas que me llevo son puntuales porque comentabas, nos conocimos en ese evento Cusco Conecta, correcto, desarrollado bajo el gobierno regional de Cusco y la gerencia de planeamiento. No fue fácil porque manejas equipos y me estoy llevando cositas que yo ni bien terminando esto lo voy a aplicar y decir, hagamos las pastillitas, la historia, o reconocer el trabajo que hace cada uno. Su madre, el tema de liderazgo en equipos, la verdad me estoy llevando tremendas experiencias y esas pepitas de oro que le llevamos en la comunidad para poder aplicarlo. Y en el siguiente tema es el tema del miedo y la incertidumbre. ¿Cómo manejas tú el miedo y qué estrategias prácticas recomendarías a los jóvenes para no paralizarnos ante lo desconocido? Genial. Bueno, comencemos por el miedo a todo lo nuevo. Exacto. Voy a poner un ejemplo acá en Perú. De hecho, cuando se inicia con el tema del yape, existía un gran miedo. Sí. Por falta de conocimiento, por no saber cómo funciona, porque recordemos que nosotros venimos de padres, de abuelos, que estaban acostumbrados a realizar transacciones bancarias, literalmente yendo a los bancos, haciendo filas y recibiendo el voucher. Exacto. ¿Correcto? Pero eso es un tiempo que podrías utilizarlo en otros aspectos de tu vida. Y pues, en la parte comercial, el tiempo es dinero. ¿Entiendes? Hoy en día tú puedes agarrar tu celular, de hecho acá en Perú haces un pago a través de Yape y automáticamente generas pues tu voucher digital. Claro. ¿Correcto? Llamémosle así. Y muchas veces cuando haces el pago de un insumo o una transacción, la persona nos dice, oye, necesito el papel. No simplemente ve el Yape, ve el código con QR, creo en ti, gracias, ¿no? Toma tu producto, tu servicio y genial. Pero, ¿qué es lo que pasa hoy en día con el Bitcoin? Muchas personas están teniendo ese temor también. De hecho, hoy en día en el mundo somos pocas aún personas que conocemos sobre estos temas, pero considero que nuestra responsabilidad es compartir este conocimiento. ¿Y cómo? Por ejemplo, con los eventos que tú realizaste. Claro. Con el Conecta Cusco, importantísimo. Porque en los eventos las personas pueden tener la oportunidad de conversar con otros speakers, de sentarse a la mesa, hacer networking y aprender de sus propias experiencias, ¿correcto? Pero también para poder eliminar el temor creo que es lo importante ser transparente. ¿Correcto? Creo que ser transparente, de hecho, lo menciono mucho, no es que el Bitcoin te va a cambiar la vida. Existe una volatilidad. Claro. ¿Correcto? De hecho, pues hoy día decíamos una dinámica. Te había pasado fracciones de Bitcoin y eso puede estar subiendo y bajando. Claro. ¿Entiendes? Pero es ser claro en los mensajes. ¿Correcto? Y si una persona pues tiene esa desconfianza, explica. Pero por experiencia propia, las personas que más desconfianza tienen y logran resolver sus dudas son las que más
creen en ti. Claro, resolver las dudas de las personas cuando las tienes es muy importante porque, como bien dices, terminan confiando y creyendo en ese tema. Ahora, hablabas de una palabra, una cualidad muy importante que es la adaptabilidad. Y en este mundo que cambia tan rápido, ¿cómo entrenas tú tu capacidad de aprender rápido y adaptarte a nuevos contextos? ¿O algún hábito clave que te ayude en ese tema de la adaptabilidad? Bueno, creo que eso se define por cada persona, ¿correcto? Pero hablando de una experiencia propia, como Eduardo Noroña, creo que se remota en las prácticas de poder realizar proyectos sociales. Proyectos sociales. Sí, porque los proyectos sociales te permiten salir de tu área de confort, ver otras realidades y tener las propias vivencias. De hecho, por eso me sumé a Motiv, porque nosotros literalmente vamos a los lugares, a las poblaciones más vulnerables, pasamos por las experiencias y a partir de buscamos cómo podemos ayudar, cómo podemos empatizar. ¿Por qué no simplemente llegar hablando a una comunidad de educación? Oye, te voy a enseñar una nueva política acerca de cómo usar pagos con Bitcoin. No, eso no es. Es primero entender los problemas. O llegar a un empresario y comentarle, mira, ¿sabes qué? Dentro de tus formas de pago existen pues temas de pagos con Plin, con Yape, con Cash, con transferencias. Y ahora puedes sumar a tu portafolio el pago con Bitcoin. Pero claro, pero de repente sus problemas son otros. Exacto. ¿Correcto? Entonces tenemos que entender primero. Pero considero que también es interesante para poder fortalecer ello, el empaparse de un tema, el aprender, el culturizarse. Porque cuando nosotros nos empapamos, de hecho la educación es algo que jamás dejamos de aprender. ¿Entiendes? Constantemente el ser humano está en proceso de adaptación, de poder aprender. Pero algo que sí me queda claro es que quien no se adapta, pues no se suma a esta onda de lo que sucede día a día. Claro. De hecho, he tenido la oportunidad de conversar con CEOs, fundadores de empresas. Por ejemplo, el caso más reciente, estuve brindándole asesoría a una empresa norteamericana en Brasil. El CEO era peruano-norteamericano. ¿Okay? Era de padres peruanos, tenía la nacionalidad peruana, pero él había nacido en Estados Unidos y toda su vida se había criado en Estados Unidos. De hecho, él trabajaba en la Bolsa de Valores de Nueva York. Okay. ¿Correcto? Pero cuando él quería entrar al mercado brasileño, él creía que las políticas se manejaban de la misma forma que lo había venido manejando en otros países. De hecho, él estaba enfocado mucho en los sectores financieros. Y le comentaba que en Brasil importaba mucho el marketing, ¿correcto? El poder usar las redes sociales. De hecho, él decía, pero yo soy una persona que transmito un tema muy serio a través de finanzas. ¿Por qué tendría que contratar un influencer? Y en Brasil esto vendía. ¿Entiendes? Claro. Puede ser que de repente en Colombia no funcione así, puede ser que de repente en Pakistán no funcione así, pero uno tiene que llegar al país y entender a la población, entender la geografía, ¿correcto? Entonces él pudo entender, él pudo captar que contratar un influencer en determinadas áreas como financieras. Hoy en día existen influencers financieros, influencers tecnológicos, influencers de la Web3, de blockchain, ¿correcto? Entonces es importante tener esta empatía. Es como si, por ejemplo, llegara con Motiv a una población y les ponga a hablar de finanzas descentralizadas sin poder entender sus problemas. Como el caso de los niños que no tenían zapatos. No tendrían ni pies ni cabeza. ¿Entiendes? Claro. Entonces yo creo que es muy interesante poder entender los déficits de cada geografía que uno va y ver cómo podemos ayudar. Claro, ver cómo podemos ayudar. Ser empáticos, como bien recalcabas en cada punto de este podcast. Ahora, yo creo que en esos días que he estado conociéndote, destaco una habilidad muy importante tuya, que es la creatividad y la resolución de problemas. Y la pregunta es, ¿tienes alguna técnica, ritual o hábito para mantenerte creativo y encontrar soluciones innovadoras cuando los problemas no parecen tener una salida? Bueno, es interesante, es interesante tu pregunta, sí. Porque, ¿qué es lo que pasa?
Creo que si conversarías con un médico que se encarga de hacer cirugías, sabría cómo resolver una situación importantísima dentro de una operación. Exacto. ¿Correcto? En mi caso, como te comenté, yo soy administrador de profesión. Los últimos años, así 10, he venido trabajando con temas de consultoría en sectores petroleros, en temas financieros, he visto equipos comerciales, finanzas descentralizadas, temas de tecnología, temas de IA también, el poder sumarme a proyectos sociales. Pero cuando trabajas como consultor, creo que lo primero que uno aprende es te capacitan a poder resolver las situaciones de un momento a otro. ¿Correcto? Eso creo que es como entrenar a tu cerebro, ¿no? Claro. A que puedas tener estas resoluciones, respuestas rápidas que te permitan poder crear esa sinergia con la persona. Claro. ¿Correcto? Entonces, creo que respondiendo a tu pregunta, algo que particularmente hago yo, y le invito a tu comunidad que lo realice, es poder practicar un deporte de preferencia. Deporte. De preferencia. Yo practico deportes, por ejemplo, en mi caso me gusta el fútbol, juego fútbol, entreno fútbol, de hecho, ¿no? Una cosa es entrenar fútbol Y otra cosa es cosa es jugar fútbol, ¿no? Entrenar Claro. fútbol te desarrolla pues la parte de ciclomotricidad, te desarrolla la parte de respuestas rápidas también, pensar las jugadas, ¿correcto? Otro punto que también me funciona a mí es meditar, conectarme conmigo mismo. Conectarte contigo. Sí, te cuento que yo creo mucho en las vibraciones y la canalización de energía, ¿correcto? Muchas personas entrenan y desarrollan su parte física, es buenísimo eso, Claro. ¿ok? Pero pocas personas desarrollan su parte espiritual. Yo lo vengo haciendo los últimos 4 años, a mí me está funcionando, me da paz, tranquilidad. No necesariamente a todos les puede funcionar, Claro. a mí me sirve, ¿correcto? Y eso me permite constantemente estar inspirado. Y otro punto importante también es que uno tiene que trabajar en aspectos que te permitan sentirte confortable. Lamentablemente no es así en todo el mundo, por diferentes factores, ¿correcto? Pero si nosotros llegamos a buscar qué es lo que nos apasiona, como por ejemplo tu caso que me comentaste, Sí. ¿no? Tú de profesión eres Ingeniero mecánico. ingeniero mecánico y mira, eres un líder hoy en día, pues Desarrollando el tema de innovación Claro. y transformación digital, en este caso en el gobierno regional. claro, interesantísimo. Entonces, imagínate. Y yo creo que me comentaste también que lo que te apasiona en este momento es las funciones que estás cumpliendo, el liderazgo, el de repente ser un líder juvenil, ¿correcto? Entonces, mira, estudiaste 5 años una carrera, hoy te dedicas a otra, no está mal, pero por lo contrario, estás ayudando a más personas, Claro. a más jóvenes emprendedores, de hecho. Entonces, creo que es buscar el camino que nos hace feliz. De hecho, te cuento, cuando he venido realizando estos trabajos en diferentes países, no es simplemente ver la parte económica, ¿sabes? Es ver la parte de cuánto puedo ayudar a los demás. Y por eso también me he sumado a Motiv como embajador, porque lo que me apasiona, amigo, es llegar a los lugares donde las demás personas no pueden llegar o no son escuchadas, poder entenderlas, ayudarlas y equiparlas. Porque no simplemente es ayudarte a que conozcas una nueva tecnología, un nuevo desarrollo social, sino también ver qué pasa después de. Claro. Creo que ese es un grande error en muchos lugares. O sea, ayudar a las personas, ok, foto, chao, gracias. No, eso no es ayudar. Ayudar realmente es enseñar, equiparlos y ver el desarrollo continuo hasta que las propias personas puedan pescar por sí solas. De hecho, nosotros no les regalamos el pez a las personas. Nosotros no te damos dinero. Nosotros te enseñamos a pescar. Nosotros te enseñamos a que tú puedas volverte autosustentable, ¿correcto? Porque las ONGs no van a estar siempre ahí. Exacto. Acuérdate que nosotros dependemos de donaciones. Sí. De hecho, nosotros recibimos donaciones en Bitcoin, ¿correcto? Por ello impulsamos lo mismo.
Pero no siempre van a estar ahí nuestros donantes, ¿correcto? Ellos también tienen aspectos personales. Entonces nosotros tenemos que aprovechar el máximo tiempo para que las poblaciones, las personas que se suman puedan aprender a pescar sus propios peces. Al mismo tiempo también invito a tu comunidad a que puedan sumarse a Motiv, ya sean con donaciones en partes físicas, como por ejemplo el caso de los zapatos, juguetes, o simplemente decir, yo estoy aquí, soy capital humano, tengo mi tiempo para poder ayudarles a dictar un taller, una charla, y eso es algo totalmente gratificante. Eso también suma, eso también es su granito de arena, ¿entiendes? De poder llegar a poder sumar a las diferentes poblaciones y comunidades que más lo requieren. Sumar a las comunidades. Nos comentaste sobre hacer un deporte. ¿Correcto? El tema de la meditación. Y aquí tenía una pregunta. Dijiste que comenzaste la meditación hace 4 años. Sí. ¿Qué te llevó a comenzar a realizar esta práctica? Bueno, los últimos 10 años he estado trabajando en la parte empresarial, ¿correcto? En sectores totalmente empresariales. Pero hace 4 años tuve la oportunidad de brindar asesoría a un municipio. Entonces me involucré porque eran temas de tecnología e innovación, pero desde mi perspectiva propia, al avanzar las asesorías, no me sentía bien energéticamente, ¿entiendes? Okay. Esto es algo personal. Había un malestar. Sí, había una cierta desconfianza por algunos puntos que consideraba que no se podían manejar de esa forma. Mi ética profesional no hacía que vibre más en esa sintonía. Y dije, no me siento bien. Entonces regresé al mundo corporativo otra vez. Y también decía, ¿por qué desde que soy niño a veces me tocaba tomar decisiones entre elegir izquierda o derecha? Elegía la derecha y ese era el camino ideal. Un ejemplo. Okay. Y yo lo llamo hoy en día como rayos de luz. Rayos de luz. Como que te iluminas, ¿correcto? Y luego de poder conectarme con personas que estudian temas de canalización de energía, esto se hace porque nosotros nos conectamos con nuestro yo superior. Okay. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que te dicen los canalizadores de energía? Que todos somos parte de la perfección. ¿Correcto? Existe un Eduardo, que es perfección. Existe un Giovanni, que está atrás de cámaras, que es perfección. Existe tu hermano, que es tu yo superior, perfección. Y cuando te conectas, puedes desarrollar tus talentos. Puedes incluso poder pensar mejor. Tener una visión y proyección. ¿Correcto? Entonces, a mí me ayudó, me sirvió. De repente, en tu comunidad existen personas que les pasa lo mismo, que desde muy pequeños dicen, ¿por qué siempre cuando conozco personas digo, con ellos quiero hacer negocios y con ellos no? ¿Por qué siempre cuando tengo las dudas entre irme a determinado lugar elijo la derecha y no la izquierda? ¿O por qué siempre pienso que puedo hacer esto? Porque en algún momento de nuestras vidas nos conectamos con nuestro yo superior, ¿entiendes? Claro. Entonces, eso me sirvió a mí y por eso te mencionaba que no simplemente es trabajar la parte física, sino también la parte espiritual. Espiritual, sí. Física, la educación y la espiritual, los 3 pilares de Motiv. Correcto. Como nos indicabas. Y el tema último, para que aprovechen demasiado todo este episodio, este podcast, nuestra comunidad, es si pudieras darle un solo consejo a los jóvenes para fortalecer su carácter y sus habilidades blandas mientras persiguen sus sueños, ¿cuál sería? Bueno, creo que lo más importante es tener disciplina. Disciplina. De hecho, creo que la disciplina, por más que tengas talento, no puedes llegar a tus objetivos. Eso te lo comento como deportista también, lo comento como profesional. Correcto, porque tú puedes ser muy bueno, tú puedes tener mucho talento, pero si tú no tienes disciplina, ese es el punto número 1 que te menciono.
En el punto número 2 que te menciono es que tienes que estar en el lugar indicado. Te pongo un ejemplo. Supongamos que tú eres un excelente jinete y naces en el Polo Norte, donde hace mucho frío. Sí. ¿Ok? Pero tú naciste con ese talento, tú eres buen jinete. ¿Crees que va a ser lo mismo tu desarrollo como buen jinete en un lugar que realmente se dedica a las competiciones de carrera de caballos? Si es que nací en el Polo Norte, Claro, obviamente que no, estoy como en el lugar equivocado. exactamente. Entonces, como punto número 2, es importante que estés en el lugar correcto. ¿Ok? Eso es importantísimo. Y otro punto que también considero que es importante para tu comunidad es el estar en equilibrio. ¿Correcto? En todo aspecto de tu vida. ¿Y cómo uno consigue estar en equilibrio? Bueno, acuérdate que somos energía, somos vibraciones. Entonces, una forma de estar en equilibrio, considero yo, es conectarse con uno mismo a través de prácticas de deporte, estando en lugares con personas que te hacen sentir bien, ¿correcto? Poder también desarrollar mucho tu parte psicológica. De hecho, lo que nosotros hacemos en Motif es hacer este acompañamiento espiritual y psicológico también. Tenemos un departamento psicológico que se encarga de hacer el acompañamiento a las comunidades, ¿correcto? Claro. Y otro tema, y cuarto punto, es no desistir. No desistir. No desistir jamás. Y esto me hace recordar a una anécdota. Comenta. Quiero compartirla con tu comunidad. Te había mencionado que había trabajado en Dubái 2 años, Sí. ¿correcto? Entonces, ¿cómo llegué a Dubái? ¿Cuál fue el proceso, el camino a? Porque tengo la seguridad que muchos seguidores, mucha parte de la comunidad dice, oye, él llegó a Dubái, ¿cómo lo hizo? Exacto, seguro se van a preguntar. ¿Qué pasó? Suerte. Bueno, te cuento que yo estaba trabajando en la India, ¿ok? En ese momento. Y para poder ir a Dubái a través de Mackenzie, teníamos que cumplir ciertos requisitos, ¿ok? Uno de ellos era el hablar inglés. El otro era poder ser un consultor senior, ¿ok? Que aún no lo era, ojo, no lo era, ¿ok? Haber trabajado más de 5 años, cumplí ese requisito. El haber trabajado en un país asiático, cumplí ese requisito también. Y conocer temas de investigación y haber tenido un enfoque más en temas financieros y tecnológicos. Entonces te cuento que cumplía todos los requisitos, excepto el de ser consultor senior. Entonces, ¿cuál era el mejor panorama? Que me digan, Eduardo, tú vas a ir a Dubái, te vamos a ascender y vas a cumplir tu rol y tu función. Claro. ¿Ok? Pero para poder nosotros llegar a este punto, nosotros pasábamos por una prueba, una postulación. De hecho, se postularon como 20 candidatos, porque no todos cumplían con los perfiles. Y al final quedamos 2. Un amigo que era de Francia, Chibul, y pues mi persona. Y literalmente estábamos sentados, tú Chibul, yo Eduardo, y al frente teníamos a la comunidad, que eran los partners, el partnership. Quien tomaba la decisión y decía, él viaja y él no. Claro. Era la entrevista final, literalmente. Entonces, te doy las características de Chibul. Chibul era un profesional de 40 años, ya tenía más de 10 años en la empresa, tenía 2 hijos, una hija y un hijo, casado, ¿correcto? Y eso era algo que nos habían enseñado en la empresa que trabajaba, a conocer a la persona, Claro. ¿ok? Para poder saber un poco más de ellos, ¿no? Porque no simplemente es llegar a hacer negocios y hablarte de temas corporativos, de riesgos, proyecciones, sino también de tener empatía. Entonces, cuando él expone por qué debería ir a Dubái, por qué yo debería ir a Dubái, el partnership del momento le dice, Chibul, me has convencido. Me mira a los ojos y me dice, Eduardo, en esta oportunidad
quiero felicitarte por tu desempeño en la empresa, por los proyectos que has liderado, pero consideramos que la persona más idónea es Chibul en este momento. Entonces, hermano, literalmente, en mi mente, en milésimas de segundo, yo no aceptaba esta respuesta. ¿Correcto? No sé si te acuerdas o has visto estas sillas corporativas que te sientas y tienes estas respaldares, claro, ¿no? Entonces, literalmente, cuando ya había escuchado el partnership, ya le había visto el rostro de sonrisa al colega, al amigo, y nos toca despedirnos, pues literalmente me paré para irme. Pero en un segundo, en milésimas de segundo, en reacción, me senté otra vez. Miré a los ojos a la comunidad, al partnership, y le dije que si me permitía 2 minutos, de que quería cerrar esa entrevista con un comentario. Me aceptó esos 2 minutos, y miré a Chibul y le dije, Chibul, literalmente tú eres la persona idónea para poder viajar, felicitaciones por tu proyecto, pero hay un punto importante que no se ha mencionado. La empresa en ese momento cubría los gastos operativos de los familiares también, es decir, hijos, esposa. Le dije, ¿qué pasa si llegas a Dubái y tu hijo o tu hija no se adaptan? ¿Cómo crees que responderías tú? Porque por un lado eres profesional, tienes responsabilidades con la empresa, pero por otro lado también eres padre y está tu lado humano. claro. Entonces, él no respondió. Y le miré al partnership y le dije, partnership, si es que él viaja y en esta oportunidad de repente sus hijos no se adaptan, él va a tener que regresar. Como toda empresa, pues tienes que reducir gastos, pero maximizar resultados. Le expliqué por qué yo era la pieza clave para poder viajar y cerré esa entrevista diciéndole que acabando la entrevista pasaba por el apartamento, hacía mi maleta y tomaba el primer vuelo a Dubái. Él cambió de respuesta en 1 minuto, miró a Chibul, dijo, Chibul, en este momento la persona más idónea para que vaya a Dubái es Eduardo. Entonces eso a mí me cambió la vida. Eso va con tu pregunta, y eso es: nunca desistas de tus sueños, nunca desistas de tus oportunidades, ni jamás desistas de lo que tú quieres hacer en esta vida. Claro. Fue como que milésima, te estabas como que yendo y te volviste a sentar. Sí, sí. Y denme esos 2 minutos que tengo que comentarles algo, ¿no? Sí. Qué importantísimo, porque de seguro comento en mis entrevistas o en las charlas que doy, que el lugar con más riqueza es el cementerio, por donde están ahí ideas que no se han realizado por miedos, temores o esas pensar tan rápido como que te quedaste y tuviste la persistencia de luchar por tus objetivos, que era llegar a trabajar a Dubái. Correcto. Eduardo. La verdad que nos llevamos pepitas de oro que les llamamos aquí en la comunidad de 3S para poderlos aplicar, y agradecerte muchísimo por esta entrevista, Eduardo. Gracias, y antes de terminarla, ¿algún comentario final para la comunidad o que tú quieras comentarnos sobre futuros proyectos? Adelante, la comunidad te escucha. Sí, de hecho, primero que todo quiero agradecer a Dios por permitirnos compartir este espacio, por permitirme haber puesto personas muy buenas de corazón, como tu persona, líderes también, que puedo aprender, no solamente enseñar. Y también invito a la comunidad que puedan seguir las redes de Motiv, que nos puedan buscar en Space. Me imagino que luego va a aparecer ahí. Van a aparecer las redes sociales. Y también a que puedan buscar la forma de ayudar a los demás, al prójimo. Eso para mí es muy importante, ayudar a los demás. Creo que también es importante persistir. Y lógicamente, para la comunidad que está viendo este podcast súper interesante, les recomiendo que puedan seguir asistiendo. Y si tienen algunas dudas sobre temas de finanzas descentralizadas, si tienen dudas sobre temas de tecnología, temas de IA, pueden buscarme en las redes sociales. Claro también. que sí, coméntanos dónde podemos encontrar. Me pueden encontrar en LinkedIn como Eduardo Noroña,
Pueden encontrarme también en Instagram, donde subo contenido constantemente. Estoy como Dudu La Sorte, Ok, se escribe con S, listo, listo. lo mismo. Y bueno, una vez más agradecerte por tu tiempo, agradecer a tu equipo presente, y quiero cerrar esta entrevista felicitándote por el gran desarrollo que estás generando aquí en Cusco. Con seguridad vamos a compartir más. Tenemos proyectos para los jóvenes, tenemos proyectos para los emprendedores que están cada día aprendiendo sobre estas tecnologías y que puedan ir a el space de Motiv. Listo. Muchas gracias, Muchas Eduardo. gracias por tu Fue un tiempo. gustazo. Gracias.